Los hijos de la selva. Cuando leemos este título, nos adentramos de inmediato en el corazón de la Amazonía para comprender la raíz de una identidad fascinante. Al mirar el primer dato clave en pantalla, donde se destaca que son más de 2000 años de continuidad histórica, debemos dimensionar lo que esto significa. No estamos hablando de un grupo que simplemente ha habitado un territorio, sino de una civilización que ha visto pasar imperios, crisis globales y transformaciones radicales, manteniendo intacta su esencia. Fíjense en el texto que sigue. El pueblo Ashaninka no tiene una edad fija. Su presencia en la Amazonía es milenaria. Esto es clave en términos antropológicos, porque rompe con nuestra visión occidental y lineal del tiempo. Para ellos, la historia no se mide en años acumulados en un calendario, sino en la profundidad de su conexión con la tierra y en la transmisión de sus saberes de generación en generación. Por eso, la última línea del slide resume perfectamente su realidad actual, una cultura viva que se adapta y resiste en el siglo XXI. La palabra clave aquí es resiste, pero combinada con adaptación. Los Ashaninka no se quedaron congelados en el pasado, usan las herramientas de la modernidad, son el ejemplo perfecto de resiliencia cultural en un mundo globalizado. Hablemos ahora sobre el origen antiguo de esta cultura, un viaje en el tiempo que nos ayuda a entender sus profundas raíces. Si observamos el primer recuadro a la izquierda, encontramos un concepto fundamental, el tronco arawak. El slide lo define con precisión como uno de los linajes lingüísticos más antiguos y extendidos de Sudamérica. Esto significa que los ancestros de este pueblo formaron parte de una de las mayores redes migratorias y culturales del continente, extendiéndose desde el Caribe hasta el corazón de la selva peruana. Su lengua es un archivo viviente de esa vasta expansión histórica. Al mover la mirada hacia el segundo recuadro, nos topamos con un dato fascinante sobre su presencia preinca. El texto señala que los hallazgos arqueológicos de hachas de bronce confirman su ocupación territorial milenaria. Este detalle es crucial. El uso de herramientas de bronce no solo demuestra que tenían un desarrollo tecnológico avanzado para la época, sino que también evidencia un intercambio comercial activo con las grandes culturas andinas mucho antes de la llegada de los incas. Por lo tanto, la selva y los Andes no eran mundos aislados, estaban conectados. Esta ocupación milenaria demuestra que su soberanía sobre el territorio tiene bases históricas innegables. Pasemos ahora a analizar la dinámica hidráulica de la región bajo el título La regla general, convergencia. Si miramos el mapa, resulta evidente cómo la geografía moldea el curso del agua. En el recuadro inferior derecho se explica una metáfora muy didáctica. El Amazonas funciona como una inmensa aspiradora. Esto significa que, debido a la pendiente y por gravedad, la cuenca principal atrae a casi todos los ríos hasta llevarlos al mar. Observen con atención las líneas azules que surcan el territorio en la imagen. El texto nos detalla ejemplos específicos de estos grandes afluentes: el Madera, el Negro, el Purus y el Japurá. Cada uno de estos cuerpos de agua, que individualmente son más grandes que muchos de los ríos europeos, terminan convergiendo inevitablemente en el tronco principal del Amazonas. Esta convergencia no es solo un fenómeno físico, sino el motor que define la vida en la selva. La gravedad genera un sistema de drenaje perfecto que conecta miles de kilómetros de bosque tropical. Entender esta regla general de atracción hacia el eje principal es fundamental, ya que nos permite visualizar la cuenca no como una serie de ríos aislados, sino como un sistema circulatorio único, interconectado y masivo que sostiene todo el ecosistema amazónico.
Entramos ahora en un proceso geográfico fascinante bajo el título El descenso desde los Andes. Esta imagen nos muestra la conexión vital entre las cumbres nevadas y la llanura verde. Si nos fijamos en la descripción inferior, el texto explica que el agua desciende de la cordillera de los Andes, abriendo pongos y formando la intrincada red fluvial de la selva central peruana. Los pongos, que el slide identifica acertadamente como cañones, son puntos de ruptura críticos donde los ríos atraviesan las últimas cadenas montañosas con una fuerza inmensa. Observen los mapas. A la izquierda vemos el relieve accidentado, esa columna vertebral andina que captura la humedad del Atlántico. A la derecha vemos cómo esa agua se organiza en venas que irrigan el continente. Al decir que se forma una red intrincada, nos referimos a un laberinto de ríos que no solo transportan agua, sino sedimentos y nutrientes esenciales para la vida. Este descenso es el que define la identidad de la selva central. No es un flujo tranquilo, es una transición energética poderosa. La geografía impone aquí su ley, la montaña entrega su riqueza hídrica para dar vida a la Amazonía. Comprender este origen es entender por qué la selva es tan fértil y por qué los ríos son las arterias que han permitido la supervivencia de culturas milenarias en este entorno tan complejo. En este mapa exploramos las arterias del territorio, el sistema vital que permite la existencia en la selva central peruana. Al observar la base de esta red, el río Apurímac aparece como un río mítico y estratégico. El slide señala con precisión que este cauce alimenta la base de la red fluvial. Es estratégico porque representa el poder del deshielo andino transformándose en el motor hídrico que impulsará la vida selva adentro. Continuando el recorrido, encontramos el río N, definido aquí como el núcleo territorial. Es nuestra fuente primaria de pesca y memoria histórica. Para los pueblos originarios, el N es mucho más que un recurso económico. Es el depositario de sus relatos ancestrales y el espacio geográfico donde su cultura se mantiene firme frente al paso del tiempo. El flujo nos lleva luego al río Tambo, la conexión vital. Como indica el texto, es la principal vía de intercambio con otros pueblos amazónicos. Este río ha funcionado históricamente como un puente cultural y comercial, facilitando el contacto con las etnias de la llanura amazónica. Finalmente, el río Perené destaca como el eje agrícola, siendo el espacio central de asentamientos tradicionales. Su valle fértil ha permitido una estabilidad social y alimentaria única para las comunidades. En conjunto, estos 4 ríos no son solo líneas en un mapa, son las arterias que transportan la identidad y el sustento de todo un pueblo. Entremos ahora en una lógica geográfica fascinante que da forma al territorio bajo el título La matemática de los ríos. Si miramos las ecuaciones en pantalla, entendemos de inmediato que la red fluvial de la selva central funciona como una suma continua de fuerzas. La primera fórmula nos muestra que la unión del Apurímac más el Mantaro da como resultado el río N. El mapa de la derecha ilustra perfectamente este encuentro donde las corrientes andinas se fusionan para adentrarse con mayor potencia en la llanura amazónica. Siguiendo esta secuencia matemática, vemos que la suma del N más el Paucar-Tambo da origen al río Tambo, el cual está identificado estratégicamente en el slide como el eje Ashaninka. Este tramo no es solo una vía de agua, sino el corazón geográfico donde se concentra la historia y la vida comunitaria de este pueblo. Finalmente, la ecuación se completa cuando el Tambo se une al Urubamba para dar nacimiento al imponente río Ucayali, uno de los principales formadores del Amazonas. Por eso, la frase que cierra el slide resume con profundidad esta realidad. Estos ríos son más que sustento, son espacios sagrados y de defensa colectiva. Para las comunidades locales,
Cada confluencia representa un pacto con la naturaleza y un bastión que protege su soberanía territorial. Llegamos a una de las imágenes más potentes de nuestra explicación bajo el título Río Tambo, arteria de vida. Al observar esta escena, entendemos por qué la relación de los pueblos amazónicos con el agua es inquebrantable. La frase inferior lo resume con gran sensibilidad. El agua funciona como hogar, vía de comunicación y memoria. Fíjense en la armonía de la familia Ashaninka sobre la canoa. Para ellos, el río no es un recurso externo que se explota, sino el suelo que pisan, el espacio donde transcurre su cotidianidad y donde se fortalece el vínculo familiar. El concepto de agua como hogar implica que el río provee el sustento diario a través de la pesca, pero también seguridad y refugio. Como vía de comunicación, el tambo es la carretera ancestral que permite el flujo de noticias, personas y productos entre comunidades que, de otra forma, estarían aisladas por la densidad de la selva. Finalmente, la idea de memoria es quizás la más profunda. El río Tambo lleva consigo las historias de los ancestros. Navegarlo es recorrer un camino que ha sido surcado por miles de años. Cada curva del río y cada reflejo en sus aguas cristalinas, como vemos en la fotografía, guardan el registro de una cultura que ha decidido proteger su entorno para asegurar que las futuras generaciones sigan llamando al río su casa. Entremos ahora en los aspectos técnicos que consolidan a estas comunidades como verdaderos maestros del río, diseño de la canoa. Si observamos la imagen, entenderemos que la ingeniería ancestral amazónica responde perfectamente a las exigencias de su entorno. Analicemos el primer punto clave señalado en el slide, el cuerpo central. El texto nos detalla que consiste en un tronco ahuecado de árboles resistentes, mencionando específicamente especies locales de gran dureza como la capirona o el cedro. Esta selección de material garantiza la durabilidad de la embarcación frente al desgaste constante del agua y los impactos en el río. Si desplazamos la mirada hacia la parte delantera de la embarcación, encontramos su perfil hidrodinámico. La descripción en pantalla es muy clara. Posee una estructura estrecha y alargada para deslizarse en corrientes rápidas. Este diseño estilizado reduce drásticamente la resistencia del agua, permitiendo una navegación veloz y eficiente. Finalmente, el tercer elemento crucial es el remo de madera. El slide lo define como un instrumento tallado con paleta ancha, diseñado para maniobrar con fuerza en aguas turbulentas. Esta forma específica de la paleta proporciona el agarre necesario para contrarrestar la potencia del caudal. En conjunto, estos elementos demuestran cómo el conocimiento empírico de la naturaleza se traduce en soluciones tecnológicas perfectas para dominar las complejas redes fluviales. Llegamos al cierre de nuestro recorrido abordando una habilidad ancestral extraordinaria bajo el título El arte de leer el río. Si observamos la impactante imagen de los navegantes desafiando la corriente, entenderemos que adentrarse en estas aguas, centrémonos en el primer pilar de la izquierda, la lectura del agua. El slide detalla que los maestros navegantes anticipan peligros leyendo corrientes, remolinos y sonidos, reconociendo además puertas invisibles para una navegación segura. El río les habla a través del oleaje. Un cambio en el sonido o la vibración del agua les advierte de rocas ocultas mucho antes de verlas. Pasando al segundo punto, la orientación natural. Descubrimos cómo trazan rutas precisas guiados por la disposición de los árboles, cantos de aves y las constelaciones. La selva entera se convierte en un mapa tridimensional interactivo, tanto de día como de noche. Finalmente, el tercer bloque resume la resistencia y vida. La canoa garantiza la movilidad social mediante el intercambio, la caza y la pesca,
posicionándose como el símbolo supremo de la defensa del territorio. Saber leer el río es, en definitiva, el secreto milenario que les permite resguardar su soberanía de manera activa.